Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos y hermanos, bendiciones de lo alto para todos los hermanos y hermanas que juntos avanzamos en una común esperanza, camino al reino de los cielos. Bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio en este martes 2 de enero, donde estaremos estudiando un cántico para cada etapa. Un cántico para cada etapa. Este estudio está en el marco de la lección número 1 de este trimestre enero-marzo, donde estamos estudiando el libro de los Salmos. Salmos donde Dios y el pueblo se encuentran de corazón a corazón. Y la primera lección que hemos estado estudiando hasta aquí lleva como título ¿Cómo leer Salmos? ¿Cómo leer Salmos? Y el texto a memorizar está en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen la escritura. Qué interesante la forma como la palabra de Dios presenta que el libro de los Salmos está incluido entre todos los escritos inspirados que dan testimonio acerca de Cristo, como Él mismo lo presenta allí en este texto que estamos memorizando durante esta semana, esta primera semana del año 2024. Un cántico para cada etapa será el estudio de hoy. Bienvenidos y bienvenidas sean todos. También damos la bienvenida al pastor Roberto Matos, quien nos está acompañando durante todo este trimestre en este maravilloso viaje a través del libro de los Salmos. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Rondón. Un placer saludarle, al igual a cada hermano y a cada amigo que está en sintonía con nosotros en este estudio tan interesante como lo es el libro de los Salmos. Amén, amén. Vamos a orar pidiendo al Todopoderoso que nos dirija al estudiar la Sagrada Escritura. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Amén. Gracias, Señor, por la nueva oportunidad que nos das de juntos estudiar tu palabra. No solo una lectura superficial, sino escudriñándola como tú nos has pedido. Rogamos que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija al escudriñar la Escritura. Sigue llegando a cada persona, cada familia, cada hogar, con un mensaje de esperanza y con fortaleza para su vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. ¿Qué podremos ver, Pastor Roberto Matos, en esta lección para hoy de un cántico para cada etapa? Me llama mucho la atención, Pastor Rondón, el título de la lección para el día de hoy. Como bien hemos visto en el estudio de esta semana, el libro de los Salmos son cánticos, son alabanzas. Y como hemos experimentado en nuestra experiencia cristiana, de seguro que cada persona ha tenido una experiencia única en su diario vivir, en su relación con Dios. Y hoy podemos ver que estos hombres que escribieron estos salmos fueron personas que tuvieron contacto, tuvieron momentos especiales. Y en esos momentos especiales los llevó a ellos a tener una experiencia con Dios, que escribieron tanto esas palabras que hoy las tenemos registradas en el Salterio para bendición de cada uno de nosotros. Amén, amén. Así es, definitivamente, pastor. Ahora, hay diferentes facetas de la experiencia humana que se transmiten en algunos salmos. Y es bueno que veamos algunos ejemplos de ello para detectar la faceta en la experiencia de estos salmistas que transmiten especialmente en los Salmos 3, Salmo 33, Salmo 109. Vamos a ver alguno de esos textos y compartirlo con nuestros oyentes, Pastor Matos. Muy bien, vamos a leer el Salmo número 3. El Salmo 3 es un salmo de oración, de confianza, hecha por el salmista
en una ocasión matutina para darle inicio a sus faenas y labores del día. Amén. El Salmo 3 comienza diciendo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Amén. Gloria al Señor. Ahí se nota claramente cómo el salmista estaba en un momento en que esperaba la ayuda divina, el auxilio del Todopoderoso, clamó y Dios le oyó. El Salmo sigue diciendo en el verso 4, con voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron en sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Amén, amén. Es interesante cómo en estas expresiones que el salmista presenta en este Salmo número 3, está la palabra Selah en varios versos en este salmo, que es como un interludio, es como una pausa para reflexionar, para meditar en las palabras que el salmista está diciendo. Estas palabras son para que el que le escuche reciba aliento y confianza. Yo me desperté, dice el salmista, y me levanté porque Jehová me sustentaba. Y ahí radica la seguridad de cada persona, saber que cada mañana, cada noche, cada día es una providencia, es un don de Dios para que nosotros reconozcamos que nuestra vida depende de Él, que estamos confiados y seguros cuando depositamos todo en sus manos. No podemos creer que bajo ninguna circunstancia lo que somos y lo que podemos llegar a ser es por nuestras fuerzas. Aún nuestros enemigos serán vencidos, serán destruidos por la mano de Dios interviniendo en favor de su pueblo. Y eso es algo que debe animarnos a nosotros en nuestra experiencia, no importando si hoy algún amigo y hermano que nos está escuchando está pasando por un momento difícil, tiene que tener la seguridad que en Dios puede acostarse tranquilo y en Dios se levantará tranquilo a la mañana siguiente. Amén, amén. Qué hermosa promesa. En Salmo 109, versículos 6 al 15, encontramos también otras palabras de clamor, de petición, en medio de este salmo donde se pide juicio y el pago para los impíos, para aquellos que tratan de destruir al siervo de Dios, o el impío que trata de destruir al justo. Dice así en Salmo 109, versículos 6 al 15, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. En pocos lugares, Pastor Matos, vemos un pedido tan terrible como el que hace aquí el salmista para aquellos que quieren destruirle. Se nota aquí un hombre que está en una faceta de la vida, en una experiencia donde está acorralado, donde los malvados le han estado pues colocando en estrecho, lo han estado oprimiendo,
cuando le han estado provocando sufrimiento, y en su desesperación él pide a Dios que ejecute ese juicio que detalla aquí en el Salmo 109 del 6 al 15. ¿Cuántos de nosotros posiblemente en algún momento hemos atravesado alguna situación donde en la desesperación lo único que vemos es la ejecución del justo juicio de Dios sobre los malvados, sobre aquellos que oprimen por causa de la verdad, para aquellos que de alguna manera se constituyen en tropiezo para una persona hacer lo correcto, para una persona entregarse, rendirse a Dios? Y esto que expresa el salmista en medio de esa experiencia, posiblemente lo hemos vivido en alguna circunstancia donde le hemos estado entregando al Señor, que sea Él el que ejecute juicio, que sea Él el que opere algún tipo de retribución. Si hay algo que podemos ver en los salmos, es esa intervención divina. Es Dios interviniendo en favor de sus hijos, en favor de su pueblo. Y es como usted acaba de leer en el Salmo 109, el Salmo 3 que leímos también hace un momentito. Y el Salmo 33, verso 1 al 3, también nos habla de esa confianza y de esa manera como Dios interviene en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con cánticos y con salterio, con decacordio. Cantemos cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo al Dios Todopoderoso. Amén. Qué interesante la forma como también recurre al Señor en medio de esta situación, y cómo indica que en los que buscan al Señor la alabanza realmente es hermosa. Sale de un corazón que tiene una experiencia en espíritu y en verdad. Los salmos, en sentido general, amigos y hermanos, hacen que la comunidad de creyentes sea consciente de toda la gama de experiencia humana, de toda situación por la que podemos pasar en un determinado momento. Y los salmos también demuestran que los creyentes pueden adorar a Dios en todas las etapas de la vida y en toda circunstancia. En los salmos vemos, por ejemplo, lo siguiente. Encontramos himnos que engrandecen a Dios por su majestad y por su creación, así también como por su gobierno soberano, su juicio, su fidelidad, como es el caso del Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y allí continúa esa línea de pensamiento. También encontramos salmos de acción de gracias. Esos salmos de acción de gracias que expresan una profunda gratitud por las abundantes bendiciones del Todopoderoso. Pero también encontramos salmos que realmente son lamentaciones, son clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas o de los enemigos que atentan en un determinado momento contra nosotros o contra los nuestros, o sencillamente contra el pueblo de Dios en sentido general. También encontramos salmos sapiensales que brindan orientaciones prácticas para una vida recta. Son consejos sabios, pudieran entrar en la categoría de los proverbios, pero están enmarcados aquí dentro de los salmos por lo que es también su composición. De igual forma encontramos salmos que son salmos regios, que señalan a Cristo, que es el Rey soberano y libertador del pueblo de Dios. Destacan el papel de Cristo como Rey. Por otro lado, encontramos salmos históricos que recuerdan el pasado de Israel, hacen como un recuento de toda la experiencia, desde que Dios llamó a Abraham, otros desde que estaban en Egipto, la liberación, en fin. Y este tipo de salmos destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo de Israel para enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de los antepasados, sino a confiar en Dios y a permanecer fieles a su pacto. O como lo diría el apóstol Pablo en la carta a los romanos, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué bueno. Es así, pastor. El libro de los Salmos no cesa de emanar imágenes de confianza y de seguridad para todo aquel que los lee, que los estudia y que medita en lo que allí está escrito. Amén. Una imagen, dijo alguien una vez, vale más que 1000 palabras. Y en el libro de los Salmos está lleno de esas imágenes que nos dan seguridad y confianza y que nos ayudan a visualizar
en los salmos, más concretamente, la presencia y el cuidado de Dios en favor de los suyos. Hay metáforas que nos permiten comprender el carácter de Dios de un modo que la reflexión teológica rara vez consigue percibir. Abren una nueva ventana a través de los cuales podemos ver quién es Dios y cómo Él trata al ser humano y a toda la humanidad. Tal vez Dios eligió revelarse de una manera única en el libro de los Salmos, como Él solamente puede y sabe hacerlo, por medio de analogías, para que nuestra mente humana, que es finita, tengamos la oportunidad de captar lo infinito que es Él. Y es por eso que podemos ir al Salterio y encontrar ese bálsamo, ese alivio que nos fortalece. Por ejemplo, tenemos allí en el libro de los Salmos la imagen del pastor. Y es interesante cómo la imagen del pastor nos hace ver la familiaridad, como el salmista cuidaba a sus ovejas, y cómo esa imagen es transmitida para que hoy podamos también tener la seguridad de que así como el pastor cuidaba sus ovejas, Dios cuida y protege a cada uno de sus hijos. Nuestros pensamientos se afianzan en Dios, y en ese afianzamiento confiamos en su providencia y en su paterno cuidado y amor para la raza humana. Amén, amén. Así es. Así que se solidifica la fe, se fundamenta sobre la roca que es Cristo Jesús, por medio de estas palabras de esperanza que constituyen los salmos. Además, la poesía de los salmos evidencia un poder muy singular, un poder muy particular para captar la atención de las personas que se acercan a la escritura a través del Salterio. Y aunque algunos de estos recursos poéticos se pierden en la traducción, porque si pudiésemos contemplar en el original, encontraríamos mucha rima, Pastor Matos, en muchos de esos salmos, y cierto tipo de belleza que se pierde, parte de ello en lo que es la traducción. Y a pesar de eso, como es inspirado por el Espíritu Santo, encontramos tanta riqueza, tanto poder en su contenido. Así que nosotros encontramos entre los recursos que contienen los salmos, entre las figuras que utilizan allí literarias, los autores, los salmistas, encontramos paralelismos. Por ejemplo, el paralelismo consiste en combinar palabras, frases o pensamientos que son construidos en forma simétrica. Y ese paralelismo nos ayuda a comprender el significado de las partes correspondientes. Por ejemplo, en el Salmo 103, un salmo de alabanza, dice allí: alaba alma mía a Jehová, y alabe todo mi ser su santo nombre. En ese paralelismo, por ejemplo, alma mía y todo mi ser son paralelos de manera interesante. Pero también encontramos ciertas imágenes que le dan ese carácter gráfico a esa literatura hebrea. Y en esas imágenes que se utilizan, vemos un lenguaje figurado que apela con fuerza a los sentidos físicos de los lectores. Por ejemplo, el refugio de Dios se describe como la sombra de sus alas. Bajo la sombra de sus alas. Es interesante, así aparece en algunos salmos, como es el caso del Salmo 17, en el versículo 8, y otros. Pero también hay otra figura llamada el merismo. Y este tipo de recurso, ese tipo de figura, Pastor Matos, ¿a qué se refiere esa tercera figura que aparece allí denominada como merismo? Un ejemplo de merismo lo encontramos en el Salmo 88.1. Dice que día y noche clamo a ti. Y está denotando clamar sin cesar. Es alguien que está constantemente dependiendo de Dios, buscando a Dios, clamando a Dios por seguridad, por entrega, por confianza. Y esa imagen que encontramos, que es denominada merismo, la vemos muy frecuente en todo el Salterio. También está el juego de palabras. El juego de palabras nos presenta allí que emplea sonidos, que en los términos para elaborar un ingenio verbal y resaltar el mensaje espiritual que el salmista quiere presentar. Eso lo encontramos, un ejemplo de ello, en el Salmo 96, en los versos 4 y 5, donde presenta la palabra Elohim
dioses y Elohim, ídolos, donde crea un contraste entre uno y el otro, donde está resaltando que el Dios que creó todas las cosas es el Dios en el cual tenemos que confiar y en quien tenemos que poner toda nuestra confianza. Apartan tus dioses, los Elohim, y confía en el Dios Elohim, el Dios que creó los cielos y la tierra. Es en ese Dios donde debemos depositar toda nuestra confianza. Amén. Así es. Por último, también entre los recursos, uno que posiblemente desde que iniciamos a leer la Biblia, o en particular el libro de los Salmos, y encontramos esa palabra Selah, a la que hizo referencia también el pastor Matos al inicio, esa palabra denota un interludio breve. Es como decirle a la persona, deténgase y escuche. Y en ese meditar, que se hace una pausa y se reflexiona, se capta un mensaje de una manera concreta en lo que tiene que ver con el salmo o con el acompañamiento musical que originalmente tenían estos salmos, que constituían el himnario del pueblo hebreo o el salterio, como hemos descrito. Así que vemos cuánta riqueza, porque el libro de los Salmos en la Biblia es de suprema importancia para gran parte de lo que es la humanidad, tanto judíos como cristianos. Para ellos tiene una importancia capital, no solo porque constituye el libro de oraciones inspiradas para adorar al Creador, sino también debido a que sus mensajes de esperanza y consuelo son especialmente necesarios para el pueblo de Dios hoy en día. En esta parte final de la historia, en pleno siglo XXI, en este tercer milenio de la era cristiana, esas canciones poéticas, esas canciones de alabanza, como la llamaban también los rabinos, prometen ayuda divina en tiempos de aflicción, tiempos de persecución para el pueblo de Dios. Y hay algunos salmos, como es el caso del Salmo 91, que veremos en detalle más adelante en este trimestre, que fueron escritos especialmente para el tiempo de angustia. Así es. Y vamos a ver cada uno de los elementos, cada uno de los detalles y su aplicación en cada contexto. Ya sea que usted al leer los salmos se encuentre con un paralelismo sinónimo, y ustedes, naciones todas, alaben al Señor, y ustedes, pueblos todos, alaben al Señor, Salmo 117, versículo 1, o con un paralelismo antitético, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre, Proverbios 10:1, o si se encuentra con un paralelismo sintético, me llevó a la sala del banquete y tendió sobre mí la bandera de su amor, Cantares 2:4. O se encuentre con pares de palabras, que también es otro recurso que encontramos de manera rica en el libro de los Salmos. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo. O se encuentre con pares de palabras, que es otro recurso que encontramos en el libro de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así que este estudio del libro de los Salmos va a enriquecer, estamos seguros que fortalecerá y animará la vida de cada uno de los que dediquen tiempo a escudriñar, a estudiar este maravilloso libro, y podrá encontrar fortaleza y aliento en su diario vivir. Amén, definitivamente. De esta forma estamos concluyendo el estudio para este martes 2 de enero en Radio Amanecer en Estudio, un cántico para cada etapa. En el marco de la lección número 1 de este trimestre, ¿Cómo leer Salmos? ¿Cómo leer Salmos? Es el título de esta primera lección, y el texto que estamos memorizando está contenido en Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Después les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Con esas palabras en mente, despídanos en oración, Pastor Roberto Matos. Nuestro Padre Celestial, muy agradecido una vez más por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Amén. Que tu palabra una vez más no vuelva a ti vacía y haga tu obra de edificación de nuestras vidas, preparándonos y preparando a otros para tu pronto regreso. Amén. Dirígenos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional,
para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.